Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. En el día de hoy quiero agradecer a todos los que nos acompañan a través de lo que estén presentes y los que nos acompañan a través de las redes. Sean bienvenidos a este servicio. Vamos a estar compartiendo un tema que está dentro de lo que venimos predicando. Estamos predicando una serie de sermones que tienen que ver con aliento, cómo enfrentar la crisis, cómo enfrentar las situaciones difíciles. Y eso es lo que hemos venido dando pautas a través de las Escrituras. Y en el día de hoy también el mensaje tiene que ver con eso. Y lo que vamos a ver en el día de hoy son las providencias aflictivas. Las providencias aflictivas. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos concedes en este día, de poder venir ante tu presencia, y en esta ocasión depositamos nuestra vida delante de ti para que tú nos dirijas, nos guíes, para que lo que vamos a hablar no seamos nosotros, sino tú. Toma mis debilidades, pasa por encima de ellas y háblale a tu pueblo en este día. De manera especial te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alguien dijo que el dolor y las aflicciones son los inevitables acompañantes del hombre. Son el patrimonio de todos los hombres en todos los lugares. Ante el dolor provocado por situaciones difíciles, por diversas causas, es algo que como seres humanos nosotros no tenemos escapatoria. Es algo inherente a nuestra vida, y el mismo hecho de que nosotros como seres humanos estemos vivos, que nacemos para morir, eso en sí mismo es una fuente de sufrimiento. Además de eso, la propia vida está llena de problemas que a diario tenemos que enfrentar. ¿Quién no ha tenido que enfrentar problemas de salud? ¿Quién no ha tenido que enfrentar problemas económicos, problemas relacionales, problemas de salud, como dije, o problemas por haber perdido a un familiar querido, y sobre todo en esta situación que estamos atravesando? Problemas de diversos tipos que de una manera u otra traen a nuestra vida dolor e incertidumbre. Muchas veces sufrimos hasta sin quererlo por situaciones que se dan en nuestras vidas, que nos llevan a un sufrimiento que muchas veces nosotros no le encontramos explicación. Pero si los hombres en sentido general les alcanza el dolor y el sufrimiento, el creyente todavía más. Esa situación le generó cierto problema a Asaf, el salmista, en el Salmo 73, donde él veía la injusticia de la vida, siendo él un servidor del Señor, alguien que trataba de vivir de acuerdo a las normas de justicia de Dios, y no entendía por qué aquellos que no se regían por ninguna norma moral en cuanto a Dios les iba bien. Asaf, su corazón se llenó de envidia ante la prosperidad de los impíos, viendo que su propia vida, la vida de él, por el contrario, estaba marcada de aflicción. Y eso suele pasar con muchos creyentes. Suele pasar. Y muchos, por no tener una idea clara, una enseñanza clara respecto a las Escrituras, respecto al consejo sabio de Dios, se resienten, se amargan, se afligen de manera innecesaria. Cuando ven que a ellos les alcanza el dolor, les alcanza la angustia, aún esforzándose por querer andar en los caminos del Señor, le ocurre el síndrome de Asaf, que comienzan a cuestionar y a criticar a Dios, porque ellos no asumen la idea de que como cristianos, como seguidores del Señor, apegados a su palabra, ellos tengan que estar enfrentando una situación de dificultad, una situación de aflicción. Y ese ¿por qué? ¿Por qué, Señor?
¿Por qué Dios está siempre a flor de labio en esos cristianos que son arropados por el síndrome de Asaf? De cuestionar a Dios porque no entienden, no asimilan por qué a ellos, por qué a uno como creyente le puede sobrevenir el mal. ¿Cómo puede Dios permitir que algo así me ocurra a mí como siervo o como sierva de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas me ocurren a mí? Y no parece justo, dice Asaf, pero no parece justo, dicen muchas personas, y dentro de eso muchos cristianos. No parece justo, Dios, que tú me trate de esa forma. Es como si dijéramos nosotros, Dios, tú que eres un Dios de justicia, un Dios de bondad, un Dios de amor, cuya dignidad adornan tu esencia. ¿Cómo es posible que estas cosas que traen dolor a mi vida, tú la permitas, siendo un Dios como tú eres, que según tu palabra hace las cosas de acuerdo al consejo de tu voluntad? Puede permitir que algo así ocurra conmigo, que soy tu hijo, que somos tus hijos. ¿Por qué tú permites eso que traiga dolor a mi vida y no lo detiene? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Aún más, ¿por qué, Señor, tú no detienes el sufrimiento de los que te sirven? Está bien. Aquellos que no te buscan, que andan a espalda tuya, eso podría ser entendible. Pero cuando yo veo a esas personas que no le alcanza lo que a mí me ha alcanzado, yo digo, ¿y por qué tú haces eso, Señor? Yo que te sirvo, yo que te busco, yo que cumplo y trato de cumplir tu palabra y andar de acuerdo a tu voluntad, ¿por qué tú no impides que me llegue ese tipo de mal a mi vida? Mis hermanos, esas preguntas suelen hacérselas muchos creyentes muchas veces cuando el mal le visita, cuando el dolor le acompaña fruto de una situación determinada. Ese tipo de situación y ese tipo de expresión suele arropar a muchos creyentes. ¿Por qué, Dios, tú permites que nosotros que buscamos de ti, que te servimos, padezcamos determinado tipo de aflicción que degenera en dolor? ¿Por qué? Y eso es precisamente lo que queremos ver en este día. Las aflicciones, las providencias aflictivas. Hay diversas opiniones respecto al sufrimiento de los justos. Unos piensan que el sufrimiento, en primer lugar, es fruto de actitudes pecaminosas o de la presencia del pecado en la vida del creyente. Sin embargo, mi hermano, eso no es así. Ese fue el mismo error que cometieron los amigos de Job. Vinieron a él y le acusaron diciendo que su mal era fruto de su pecado. Sin embargo, el Señor se encargó de destruir todo ese mal concepto que sus amigos tenían. Se encargó de demostrar todo lo contrario. No necesariamente una aflicción, un dolor, una providencia aflictiva viene fruto de la presencia del pecado. No necesariamente. En segundo lugar, otros piensan, en cuanto a las opiniones respecto al sufrimiento de los justos, piensan que Dios tal vez no está tan al control de las cosas. Hay personas que lamentablemente entienden de manera equivocada que hay algunas cosas que Dios no controla, que dentro de su soberanía, dentro de su omnipotencia, Dios no controla algunas cosas. Y sobre todo algunas cosas que tienen que ver con cosas negativas, con eventos negativos. A veces los creyentes, al ver situaciones tal vez como esta que estábamos atravesando, que es imposible dejarla de mencionar, como el coronavirus, donde el mundo entero ha sido diezmado, arrodillado delante de este virus, pero sobre todas las cosas, delante de nuestro Dios. Hay muchas personas, y sobre todo creyentes que admiten que Dios está en control de cuantas cosas suceden, pero algunas cosas como esa que degeneran en algo negativo, como que no, tal vez no, Dios no está en control de eso. Sobre todo cuando enfrentamos determinado tipo de situaciones que nos generan aflicción y dolor.
muchos creyentes se turban y no tienen una respuesta. Porque hay algo negativo de por medio. Y piensan que eso negativo, aún eso Dios no lo controla. Eso no está dentro del control soberano de Dios, piensan muchos. Muchas veces cuando hablamos de providencia, lo que llega a nuestra mente es las cosas positivas, las providencias positivas de Dios, cuando vienen cosas buenas al creyente. Eso si nosotros hablamos a boca llena diciendo, Dios en su providencia me concedió de que yo consiguiera un trabajo. Maravillosamente se movió el Señor. Decimos de manera recurrente y reiterativa, Dios en su providencia permitió que yo me sanara, fuese sanado milagrosamente. Dios en su providencia permitió de que yo obtuviera lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántas veces oímos decir a creyentes, a cristianos, de que Dios en su providencia permitió que hoy yo esté en silla de ruedas? ¿Cuántas personas, cuántos cristianos tú has escuchado de que Dios en su providencia ha permitido de que yo haya perdido mi empleo? De que yo haya llegado a la ruina, de que yo tenga una enfermedad terminal. Dios en su providencia lo ha permitido. Es normal escuchar a los creyentes decir cosas así y usar la providencia cuando hay cosas que no son positivas para nosotros, sino por el contrario, cosas negativas. Decide que Dios en su providencia ha permitido de que Dios pierda un familiar querido, una esposa, un esposo, un hijo. ¿Solemos escuchar eso dentro del mundo cristiano? Mis hermanos, muchas personas por desconocimiento de esas verdades bíblicas, entonces viene a su vida la desesperanza y poco aprovechamiento espiritual para los hijos de Dios cuando no entendemos esto a cabalidad. Esto es importante entenderlo, de que Dios controla todas las cosas en este mundo. Todas las cosas, y más aún dentro de tu vida y la mía como cristiano, todas las cosas, no algunas. Y esto es importante precisamente para que esto pueda traer sosiego, pueda echar a un lado el resentimiento tal vez de muchos creyentes, las dudas, la confusión que suele venir a muchos cristianos por el hecho de que no entienden de que Dios también controla cualquier cosa negativa que puedan venir a tu vida, y todo eso para su gloria y sobre todas las cosas para hacernos bien, aunque no lo entendamos, aunque no parezca. Así lo dice la Biblia, y eso es lo que vamos a explicar con la ayuda del Señor. En primer lugar, veamos una definición de este concepto: providencias aflictivas. Luego de que Dios creó el mundo, hay una cosa que nosotros debemos entender y saber. Dios no lo hizo al azar, sino que Él efectivamente lo preserva y lo gobierna. Y no lo dejó a sí mismo al azar. No, Dios continúa dirigiendo y gobernando a todas sus criaturas y cosas, de la más grande hasta la más pequeña, por su santa y sabia providencia. Cuando nosotros hablamos de providencia, estamos hablando de esa actividad controladora de Dios hacia todas sus criaturas y cosas en todas sus acciones, el cual, dice la Escritura, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3. Pero aún más, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, según Colosenses 1:17. Mis hermanos, esa es la providencia de Dios. Él gobierna, Él controla sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas. Por tanto, nosotros podemos definir la providencia aflictiva como aquellas acciones que dentro del gobierno sabio y justo de Dios, sobre todas las cosas, Él permite que lleguen a nuestras vidas, causando dolor y tristeza y aflicción. Mis hermanos, las providencias son aquellas cosas que suceden en nuestras vidas, a nuestro alrededor, que no nos parecen tan buenas y que producen en nosotros profundo dolor y profundo pesar. Eso es providencia aflictiva. Ahora bien,
¿Cuál es la fuente de las providencias aflictivas? ¿De dónde vienen? Preguntarán algunos. Eso es el diablo. Seguro ese es el enemigo de las almas que las origina. No, las providencias aflictivas vienen de Dios. De Dios. Dios es quien permite toda providencia aflictiva. Aunque parezca difícil de entender, lo vamos a entender dentro de un momentito. Lo vamos a entender. Las Escrituras nos enseñan de que Dios en su soberanía, tanto las providencias positivas como las providencias negativas vienen de Él. Pero hay una cosa que debemos estar claro: de Dios no procede el pecado, ni hay pecado en Dios, ni las acciones de Dios tienen una naturaleza pecaminosa. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la Escritura: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios es el que tiene en sus manos el control tanto de las providencias aflictivas como las providencias positivas. Isaías 46, 9 y 10. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis hermanos, en las manos de nuestro Dios están todas las cosas, sean positivas o sean negativas. Que no le quede nadie duda, que le quepa nadie duda de eso. Así es el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 3, nosotros tenemos un ejemplo de eso. Y fue el hecho de que el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Jacobo fueron tomados presos. Primero Jacobo fue hecho preso por Herodes, y una vez hecho preso fue lamentablemente pasado por el filo de la espada y murió. Inmediatamente después de eso, el apóstol Pedro fue tomado preso. Eso agradó a los judíos, eso que hicieron con Jacobo. Y Pedro fue tomado preso, y esa era la misma intención que tenía Herodes en contra de Pedro, lo mismo que hizo con Jacobo. Sin embargo, el Señor de manera milagrosa libertó al apóstol Pedro, mandando ángeles que le auxiliaran, y lo sacaron de esa cárcel de manera milagrosa. Cuando él fue a donde los hermanos que estaban reunidos, ellos no creían lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque pensaban que Pedro lo iban a matar finalmente, y era difícil, imposible poder salir de allí. Solamente Dios pudo haber sacado de la forma como sacó a Pedro de aquel lugar. Mis hermanos, el mismo Dios que permitió que Jacobo fuera muerto a espada fue el mismo Dios que envió un ángel para libertar al apóstol Pedro. El mismo Dios. En sus manos estaban esos dos eventos. ¿Qué estarían pensando los familiares de Jacobo? ¿Por qué Dios no hizo lo mismo? Eso es una potestad del Señor. Eso es algo que le corresponde a Él decidir lo que va a hacer. Tanto las providencias estimulantes positivas como las providencias aflictivas están bajo el control soberano de Dios. Dios es quien tiene que ver con una y otra. Ahora bien, y aquí vamos a aterrizar un poquito para que podamos entender lo que tal vez durante años muchos creyentes han tenido esa dificultad para poder entender esto que estamos diciendo. Y tiene que ver con los medios o instrumentos que Dios usa para llevar a cabo las providencias aflictivas. Ya sabemos que Dios no es autor de pecado, ni hay pecado en Él, pero hay medios donde Dios en su soberanía puede usar para llevar a cabo sus planes. Y dentro de esos medios o instrumentos hay medios que son puros. Medios puros. ¿Y qué queremos decir con eso? Medios donde no hay pecado. Donde no hay pecado. En Juan capítulo 9, versículo 3,
Hay un pasaje de la Escritura que nos revela lo que estamos diciendo. Dice la Biblia que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y les preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Él está así. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos ejemplo de un medio o un instrumento puro que Dios está usando para llevar a cabo su providencia. Este hombre que está aquí está ciego de nacimiento. ¿Fue por el pecado de su mamá, de él o de su papá? No, providencia de Dios. Así ocurrió, y Dios sabe. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quién pecó para que Raquel fuese estéril? ¿Quién? Nadie. Todo esto ocurre para que se manifieste la gloria y la grandeza de Dios a través de un medio puro, por así decirlo. En segundo lugar, otro medio o instrumento para Dios llevar a cabo su providencia es a través de los medios impuros, donde he llevado a cabo fruto del pecado ajeno. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pedro, dando el sermón aquel famoso en día de Pentecostés, y diciendo a lo que le estaban escuchando qué fue lo que ocurrió con Jesús Nazareno, ese que ellos crucificaron. ¿Qué fue lo que Pedro dijo en cuanto a ese hecho? Dice: a este que ustedes entregaron por el plan de predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos impías. Oigan bien eso, por el plan predeterminado de Dios, ustedes clavaron a Jesús. ¿Cómo se llevó a cabo ese hecho? La providencia aflictiva en Jesucristo fueron llevadas a cabo por un medio impuro, donde estaba Herodes, donde estaban todos los fariseos, donde estaba el Sanedrín, donde estaba Pilato. Todas esas personas fueron parte de esos medios impuros que llevaron a cabo esa obra en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Un ejemplo más. Cuando José fue vendido por sus hermanos, he ahí una providencia aflictiva llevada a cabo por un medio impuro. El pecado de sus hermanos, el egoísmo, la envidia de sus hermanos propiciaron que viniera una aflicción, una providencia aflictiva en José. ¿Pero en qué derivó eso? En la gloria de Dios en Egipto, para que fuese conocido allí. Y luego entonces la esposa de Potifar, otro medio impuro para llevar a cabo entonces una providencia aflictiva, la esposa de Potifar, acusando falsamente a José. Y una vez más, para que la gloria de Dios se manifestare en medio de la vida de ese muchacho. ¿Lo entienden así, mi hermano? ¿Ven cómo Dios se mueve de manera distinta? Por un lado a través de medios puros, por el otro a través de medios impuros. Dios es la fuente de la providencia aflictiva y positiva, y Él ha ordenado y no nos dejará desconsolado en medio de todo esto. El hecho de tú saber esta verdad debe traer a ti y a mí sosiego, que cuando nosotros vemos cosas negativas ocurriéndonos, cuando nosotros vemos aflicciones que llegan a nuestra vida, dolor que nosotros padecemos, debe traer sosiego de que el mal, de que las cosas negativas no están en las manos del azar, en la mano del destino, no, están en las manos de Dios, y propósito tiene Él para mi vida, y propósito tiene Él para mi ser, para mi crecimiento, y la gloria de Dios yo veré. ¿Por qué? Porque en sus manos está mi vida, y aún ese tipo de aflicciones Él controla para gloria y honra de su nombre. Eso no debe traer desesperación a ti ni a mí. Por el contrario, debe traer sosiego, debe traer consuelo de que el poder de Dios se está ejerciendo de una manera espectacular para enseñarnos y para mostrarnos cosas que al final del camino serán beneficiosas para tu vida y para mi vida. Mi hermano, míralo así. Míralo de esa manera, porque a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28. No algunas cosas, no las providencias positivas son las que nos ayudan a bien. No cuando nosotros conseguimos un trabajo, no cuando nosotros nos sanamos de un quebranto de salud, no cuando todo nos sale bien, no. Aún las cosas negativas, dice la Biblia, que nos ayudarán a bien, nos ayudarán a bien. Él obrará de manera extraordinaria para que ese propósito se cumpla en la vida tuya y en la vida mía. Y eso es glorioso. Y eso es motivo para que nosotros nos sintamos esperanzados, consolados, sostenidos en nuestro amado Redentor, en la veracidad de su amor, mi hermano. Eso es motivo para eso. Por más de lo que tú estés ocurriendo, lo que tú estés pasando en el día de hoy, la Biblia te da a ti consuelo, esperanza de que tú estés sostenido en su palabra, sostenido en su poder. Ese es nuestro Dios y eso es glorioso. Mis hermanos, en segundo lugar, luego de haber visto la definición de este concepto, los instrumentos y la fuente, veamos entonces la naturaleza. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios permitir las providencias aflictivas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Hay cosas que nosotros debemos tener claro y debemos decirlas. Habrán cosas que ocurren en tu vida y en mi vida que de ese lado del cielo tú y yo nunca le vamos a encontrar explicación. Nunca. Habrán cosas en la vida de nosotros, los seres humanos, los creyentes, que ocurrirán en nuestra vida de manera directa, que nunca vamos a encontrar una respuesta. Si es voluntad de Dios de aquel lado del cielo poderla tener, Él sabrá. Pero habrán cosas que serán un misterio. Pero de las cosas que sí podemos saber, que sí la Escritura nos da idea, ¿qué podemos encontrar en la Biblia? En primer lugar, una de las razones por la cual ocurren las providencias negativas o aflictivas es porque éstas nos alertan en nuestra dependencia exagerada sobre las cosas terrenales y humanas. Nos alertan, nos llaman la atención, a ti y a mí. Nosotros vivimos en un mundo físico, en un mundo terrenal, pero la Biblia dice que tú y yo no somos de aquí, que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino es celestial. Nosotros somos extranjeros, advenedizos. Sin embargo, muchos creyentes se han llegado a creer todo lo contrario. Viven para esta vida, como si no fueran a vivir para la vida, no fueran a heredar la vida eterna. Viven para lo que tienen a su alrededor. Viven una vida muy materialista. No alcanzan a mirar más allá de lo que tienen delante, más allá de lo que sus manos pueden tener y atrapar. No, hasta ahí llega su fe. Y una de las razones por la cual ocurren las providencias aflictivas es eso mismo, para despegar a muchos creyentes que no piensan que algún día partirán de este mundo. Están muy apegados a las cosas terrenales y a las cosas humanas. Su mundo es este, no tienen otro. No tienen otro. Pensar en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, no, ni pensarlo. Entonces, esa es una de las razones por la cual ocurren las providencias aflictivas. Y un ejemplo de eso tenemos al joven rico en Mateo 19:16, cuando él dice: yo he guardado todo, yo puedo cumplir, ir a la iglesia, hacer aquello, hacer lo otro. Lo exterior de la religión. Y el Señor le dice: oh, muy bien has hecho, eso está bien, pero ahora vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. Y todavía nosotros estamos esperando, todavía, que el autor sagrado diga qué pasó con ese joven. Porque todavía permanece en silencio. Está pensando qué respuesta dar a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo sí sabemos cuál fue la respuesta. Tú y yo sí sabemos. El mundo, las cosas de este mundo eran tan fuertes en él, la dependencia que él tenía, que no pudo pensar en las cosas de allá arriba, y por eso no respondió.
Por eso no respondió. Esa es la razón por la cual muchas veces, mi hermano, mi amigo, muchas cosas negativas te ocurren. Providencias aflictivas tienen que ocurrir para despegarte a ti de este mundo, porque tú piensas que lo que tú tienes es lo que te hace importante. Tú piensas que lo que tú has acumulado en esta vida, como ese joven rico, era lo que te hacía persona. Lamentablemente, muchos creyentes han caído en ese error. En segundo lugar, otra de las razones por la cual llegan providencias aflictivas a tu vida y a la mía es porque éstas nos hacen ver nuestras debilidades y nuestra falta de poder. Los seres humanos se creen superpoderosos y sobre todo cuando tienen muchos de sus problemas resueltos. Se creen autosuficientes. Sobre todo cuando tienen recursos económicos en una cuenta bancaria donde le da estabilidad, tranquilidad y no tienen por qué preocuparse. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que una de las razones por la cual ocurren las providencias aflictivas es para eso, para hacerte ver a ti y a mí los débiles que tú y yo somos, para hacerte ver a ti y a mí la falta de poder que hay en nosotros. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 41, versículo 14, no temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, yo soy tu redentor. Una de las cosas que se llegó a creer Israel y que se llega a creer mucha gente es que por el esplendor o que puedan llegar a alcanzar, ya sea por el éxito en términos políticos, en términos territorial, en términos de riquezas, se llega a creer lo que no es. ¿Y qué ocurrió con este pueblo? Se apartó del Señor, cayendo en idolatrías y en una serie de pecados sucesivos que deshonraron al Señor. Y el Señor le había profetizado a través de los profetas y de Isaías, entre ellos, que el cautiverio vendría a ellos y que serían arruinados. ¿Fruto de qué? De su orgullo por creerse autosuficientes. Autosuficiente, lleno de poder más que cualquiera, y eso lo llevó a apartarse del Señor. Sin embargo, cuando ellos se encontraban en una situación de aflicción, de amenaza, que necesitaban ciertamente la ayuda de un poder superior, porque era muy poco su poder en comparación con el poder que le amenazaba, entonces Dios le dice: no tema, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré. Oye bien lo que Dios dice: gusanos, pocos, eso es el hombre sin Dios, un gusano. Por más dinero que tenga, por más posesiones, por más poder político, es un gusano. Y Dios no lo está alentando, no está consolando a este pueblo con palabras alentadoras, diciéndole: vamos, levántate, tú eres poderoso, en ti hay poder, tú eres demasiado. No, tú lo que eres un gusano y el poder tuyo está en mí. Mis hermanos, eso se ha llegado a creer mucha gente en este mundo, muchos gobiernos, muchos presidentes, mucha gente de negocio, empresario, que por el hecho de haber alcanzado determinado éxito en la vida son poderosos. Y Dios dice: lo que son es unos gusanos. Eso demuestra la debilidad y la falta de poder que hay en nosotros mismos. Para que tengamos una idea, el coronavirus, un simple virus, ha diezmado y ha hecho arrodillar al más poderoso de los hombres de este mundo. Mira el ejemplo ahí. Un simple virus. Dirán muchos: simple. Sí, porque es una cosa minúscula que se ha expandido en el mundo entero y tiene al mundo de rodillas. Y preguntamos en el día de hoy: ¿dónde está el poder de los hombres? ¿Dónde está el poder de las naciones poderosas? Y esa es una de las razones para que en este tiempo de crisis que estamos enfrentando, tú y yo nos respondamos esa pregunta: ¿por qué pasan estas cosas? Pasan para que tú y yo veamos lo débil que es el hombre y la falta de poder que hay en sí mismo, lejos de Dios. Un virus lo pone de rodillas
de rodillas, y no hay forma como pueda salir adelante. Mira ahí una respuesta, y la tenemos palpable al día de hoy. En tercer lugar, una tercera cosa que nosotros aprendemos de las providencias aflictivas es que nos corrigen de nuestros pecados y nos humillan delante de Dios. Las providencias aflictivas nos corrigen de nuestros pecados y nos humillan delante de Dios. Es cierto que nosotros hemos dicho que las providencias aflictivas no vienen fruto de un pecado en particular. Es cierto, lo hemos dicho. Pueden venir por un medio impuro, por medios impuros y fruto de nuestros pecados, sí. Pero nosotros no perdemos nada, que cuando viene una providencia aflictiva, nosotros detenernos y analizar nuestros corazones para ver si hay algún pecado en tu corazón y en el mío. Es de sabio preguntarnos, es de sabio nosotros poder cuestionarnos, autoanalizarnos, a ver si hay algo que yo deba poner a cuenta delante de mi Señor, algo que yo deba poner en orden delante de mi Dios. Alguien dijo, una hora de aflicción puede hacer más que meses de autoexamen ordinario. Una hora de aflicción. Job capítulo 34, versículo 31, dice la Escritura: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Hay cosas que tú y yo no vemos en un momento determinado y creemos que todo está bien. No perdemos nada, que cuando viene una aflicción a tu vida y a la mía, nosotros poder autoexaminarnos, ver qué hay dentro de nosotros que necesitamos poner a cuenta delante del Señor. Dice el texto, primero la humillación viene a través de la aflicción y luego entonces Él estaba preparado para recibir los estatutos. En el Salmo 119, versículo 71. Bueno es haber sido humillado, míralo ahí, la humillación, porque de otra manera no hubiera sido enseñado. Estuviera en la dureza de mi corazón, dice el salmista. Pero qué bueno que Dios me corrigió. ¿Y qué Dios usó? La aflicción para llevar a cabo eso. Eso ocurrió con Nabucodonosor, que se creía lo más grande del mundo, y Dios lo afligió para que reconociera quién era Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel, con los 70 años de cautiverio. Allí fue el Señor glorificado porque el pueblo entendió qué era lo que había pasado. Por bien, mi hermano, cuando vienen aflicciones a tu vida, providencias aflictivas, no perdemos nada en nosotros autoanalizarnos. Finalmente, ¿qué aprendemos de las aflicciones? ¿Qué propósito tiene Dios con ellas? Uno de ellos es de que las aflicciones nos sensibilizan y nos mueven a pensar en Dios de manera más profunda. Nos sensibilizan. Hay personas que cuando todo está bien, nunca se detienen a escuchar de Dios. Hay personas que cuando todo está en calma, en paz, todo está tranquilo, Dios no pasa por nuestra mente, Dios no pasa por nuestra agenda. Nada de eso ocurre. Y yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que en medio de esta crisis que se originó en nuestro país y en el mundo, mucha gente que Dios no pasaba ni por asomo por sus pensamientos, han tenido que pensar en Él. Más aún, han tenido que acudir a las Escrituras, a escuchar su palabra a través de alguien predicando. ¿Fruto de qué? Fruto de un momento de aflicción como este que el mundo está pasando. Dice Job en el capítulo 42, versículo 5, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oída había oído a Dios. De oída. Una vez vino la aflicción, una vez vino el dolor a él, conoció a Dios más profundamente, se acercó a Dios en una relación más íntima, más intensa. Eso pasa cuando nosotros todo está bien. Y yo estoy seguro que en medio de esta situación que hemos estado atravesando, muchos han tenido que reconocer ciertamente
venir a buscar auxilio. Y eso no está mal, mi hermano, amigo, eso no está mal. Dios es el único que puede dar respuesta a las necesidades más profundas de nuestra vida. Mi amigo, Dios es el único que te puede dar a ti esperanza en medio de cualquier dolor y en medio de cualquier sufrimiento. Dios es el único que puede darte a ti salvación, salvación para siempre. No solamente de esta enfermedad que puede ser momentaria, no solamente de cualquier cosa que pueda pasar de este lado del cielo, sino salvación y seguridad en Cristo para la vida eterna. Y a ti, mi hermano, mantente firme. A ti, mi hermano, consuelo de Dios hay en su palabra. A ti, mi hermano, poder de Dios hay en su palabra para que tú puedas encontrar respuestas satisfactorias para que sigas adelante, para que tú te sientas levantar. Dios no quiere que tú y yo estemos caídos, es todo lo contrario. Ciertamente gusanos de Jacob somos, y Él nos ha llamado a que no temamos, de que seamos en sus manos como trillo que podrán ir y arar montes, derribar montes y collados. Eso quiere Dios en las manos de Él, no lejos de Dios, sino en sus manos. Él te llama a ti cada día, cada mañana, a que sigamos hacia adelante, buscándole en todo tiempo, aún en la aflicción. Y ahí nosotros encontraremos sosiego, sostén, ayuda, protección. No salga corriendo como si no tuvieras esperanza. Dios es nuestra única esperanza. Mis hermanos, esperamos en el Señor que estas palabras te hayan podido servir de mucho. Las providencias aflictivas, su definición, las fuentes, los medios, nos alertan de nuestra dependencia exagerada de las cosas terrenales, nos hacen ver nuestras debilidades y nuestra falta de poder, nos corrigen de nuestros pecados y nos humillan delante de Dios, y finalmente nos sensibilizan y nos mueven a pensar en Dios de manera más profunda. A través de eso vemos su bondad y su misericordia. Dios sea alabado y siempre bendecido. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que tú me has permitido hablar en este día, Señor. Gracias porque tú nos has dado alimento, tú nos has dado sustento para que a través del mismo podamos ser fortalecidos, podamos tener, Señor, la certeza suficiente de que nuestra vida está en tus manos. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.